18 del tiempo ordinario, pero que como el día 6 de agosto cae en domingo, celebramos esta fiesta del Señor que es la de la transfiguración, donde los discípulos suben para ver y escuchar a Dios. Pero antes me gustaría hablaros de las otras lecturas, porque Daniel ya nos hace una precuela de lo que es una transfiguración, de lo que él cree que puede llegar a suceder. Esto nos muestra muy a las claras cómo la primera lectura siempre nos habla de lo que puede llegar a ocurrir en la segunda. Y el salmo que responde: el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. La elevación de Cristo en la transfiguración nos muestra el reinado. La elevación de la cruz de Cristo en la pasión nos muestra también el reinado de Cristo. Ese reinado de Cristo que también nos muestra San Pedro en su segunda lectura. Porque al final la venida de Jesucristo no está fundada en fábulas, sino en aquellos que han sido verdaderos testigos, como nos recoge al final del Evangelio de Juan. Y el que escribe esto ha sido testigo de estas y otras muchas cosas que llenarían muchos libros. Somos testigos del resucitado. No somos alguien que lo encuentra por ahí suelto, no. Estamos llamados a ser testigos de Él. Somos sus albaceas. Tenemos en nuestras manos el cumplir la voluntad de aquel que ha dado su vida en favor mío. Y lo ha dado y me lo muestra en la transfiguración, viendo y mostrándome su vida de una manera fundamental. Quiero ayudarte a que vivas la futura oscuridad con un ojo puesto en la luz. Porque Cristo revestido de blanco es una imagen de un Cristo resucitado. Y siempre nos lleva, otra vez podemos unirlo al segundo domingo de Cuaresma, como siempre se nos pide una visión pascual de los misterios de Cristo. La visión pascual no acaba con el depósito del cuerpo en la tumba. La visión pascual acaba con la resurrección. Esa resurrección que nace de lo viejo y de lo nuevo. La fe de los profetas y de la ley, Moisés y Elías, dan carta de historia a Cristo. Es decir, son aquellos que lo reconocen como Salvador. Ellos lo reconocen y los discípulos amados también deben llegar a reconocer esa presencia de Cristo Salvador. Por eso yo y tú estamos llamados a ser presencia de Dios, a ser presencia de Dios bajando del Tabor para recorrer el camino con Cristo. Vivimos o debemos vivir un seguimiento dinámico. Salimos de nuestras zonas de confort, de nuestras seguridades, de nuestros inmovilismos, llenos de indiferencia hacia la suerte de nuestro prójimo. No, salimos para con la voz del Padre: este es mi Hijo amado, escuchadle, escuchar el mensaje de Cristo que nos llama a salir a las encrucijadas a buscar a aquel que nos necesita. Oh Dios, que en la gloriosa transfiguración de tu unigénito confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los que precedieron y prefiguraste maravillosamente la perfecta adopción de los hijos. Conceda a tus siervos que, escuchando la voz de tu Hijo amado, merezcamos ser sus coherederos. Como hemos dicho antes, es un domingo diferente. No celebramos el domingo 18, el tiempo ordinario, sino que es la transfiguración del Señor. Por eso las oraciones y las lecturas de la transfiguración. En esta oración se nos muestra cómo la transfiguración es un lugar donde la fe es confirmada por aquellos que nos han precedido. La fe no es algo que se inventaron los apóstoles, sino que es confirmada por Moisés y Elías, como aparece en la oración de Euskera. Aparece literal en la oración de Euskera, que aparece sobreentendido, y no aparece y la fe también es prefigurada por la visión de la gloria de Cristo, donde se nos asegura la adopción como hijos e hijas de Dios. Por eso le pedimos al Señor que podamos y que queramos abrir nuestro corazón a la voz de Cristo, aquel que nos ha amado hasta el extremo, y de esta manera, siendo hijos en el Hijo, ser coherederos del reino de Dios.
Rogamos, Señor, que santifiques la ofrenda que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito, y con los resplandores de su luz nos limpies de las manchas de los pecados. En esta oración sobre las ofrendas, rogamos al Señor que envíe su Espíritu sobre lo que estamos presentando, para que en esta fiesta de la transfiguración, donde los discípulos vieron la realidad de Cristo, nosotros, limpios de pecado por esa luz que es Dios mismo, Cristo, podamos también participar del banquete de la Eucaristía, que es Dios mismo, que se entrega en favor nuestro. Manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo, semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo y de la Iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Prefacio de la transfiguración, que no tiene mucho que ver con el del segundo domingo de Cuaresma, pero que están enraizados en el mismo texto, en la misma fiesta. Comienza el prefacio hablando de cómo el Señor manifestó la gloria delante de unos testigos predilectos, no de los únicos testigos predilectos, pero sí delante de aquellos que Él eligió, que tienen también su significado, la gracia de Dios derramada en sus vidas como la piedra desde donde Cristo instituyó su iglesia. Pedro, aquel que dio primero su vida como Cristo de entre los apóstoles, Santiago, y el único que no murió con el martirio, Juan. Cada uno, por una razón diferente, son testigos de esa transfiguración, viendo la figura de Cristo en su verdadera dimensión, y así ellos poder vivir sin caer en la desesperación, en la que cayeron, aunque habían visto la transfiguración. En la desesperación de la cruz cayeron, pero imaginaros si no la hubieran visto la transfiguración. Por eso, el prefacio acaba hablando de cómo el cuerpo de la Iglesia cumple de manera maravillosa lo que se realizó en su cabeza. Lo cumple siendo custodio de la Virgen, como Cristo lo fue, dando su vida con el martirio, como Cristo lo hizo en la cruz, y siendo vicarios de Cristo como cabeza de la Iglesia, como Cristo es cabeza de la Iglesia. El momento celestial que hemos recibido, Señor, nos transforma en imagen de tu Hijo, cuya claridad has querido manifestarnos en su gloriosa transfiguración. Terminamos la Eucaristía reconociendo que lo que hemos recibido es alimento celestial, por lo que le pedimos al Señor que realmente nosotros aceptemos la gracia de lo recibido para de esta manera transformarnos en imagen de Cristo, ser capaces de ser otros Cristos de la manera que Él lo ha mostrado en la transfiguración con aquellos que Él eligió.